Hasta 100.000 personas murieron en menos de 10 minutos. La energía liberada equivalió, según cálculos actuales, a entre 5.000 y 11.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. No fue una guerra ni un ataque, fue un terremoto. Y de los escombros de esa mañana nació la ciencia que hoy nos permite entender por qué tiembla la Tierra. Esta es la historia del terremoto de Lisboa de 1755, el desastre natural que inventó la sismología moderna. El 1 de noviembre de 1755 era el Día de Todos los Santos, una de las fechas más importantes del calendario católico. Lisboa, con unos 200.000 habitantes, era entonces una de las ciudades más ricas de Europa gracias al oro y los diamantes que llegaban de sus colonias en Brasil. Esa mañana sus iglesias estaban repletas de fieles desde temprano, con cientos de velas encendidas iluminando los altares. Nadie en esa multitud tenía forma de saber que en minutos esas mismas velas iban a incendiar lo poco que quedara en pie. Entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana, la tierra empezó a temblar. Los sismólogos actuales calculan una magnitud de entre 8,5 y 9,0, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados en Europa. El movimiento duró entre 3 minutos y medio y 6 minutos, en al menos 3 sacudidas consecutivas. Las iglesias, llenas de gente y construidas en piedra pesada, fueron de los primeros edificios en derrumbarse. Miles de personas quedaron sepultadas bajo los techos que segundos antes las cubrían para rezar. El Palacio Real, con su biblioteca de más de 70.000 libros y los archivos históricos del reino, también quedó reducido a escombros esa misma mañana. Los sobrevivientes que lograron salir de los edificios corrieron instintivamente hacia el espacio abierto más cercano, los muelles del río Tajo. Ahí, lejos de paredes que pudieran caerles encima, se sintieron a salvo por primera vez desde que empezó el temblor. Algunos incluso notaron algo extraño: el agua del río se había retirado de golpe, dejando a la vista el lecho, los restos de barcos hundidos y la basura del fondo. Nadie entendió todavía lo que ese retroceso del agua estaba por anunciar. Entre 30 y 40 minutos después del primer temblor, el agua volvió, pero no como antes. Una serie de olas de entre 6 y 20 metros de altura, según la zona, golpeó la costa y remontó el río Tajo hasta el corazón de la ciudad. Los miles de sobrevivientes que se habían refugiado en los muelles, pensando que estaban a salvo del derrumbe de los edificios, fueron arrastrados por el agua sin ninguna posibilidad de escapar. El mismo tsunami cruzó el Atlántico y devastó la ciudad marroquí de Agadir, matando a otras 10.000 personas a miles de kilómetros de Lisboa. Lo que el terremoto y el tsunami no destruyeron, lo terminó el fuego. Las velas encendidas de las iglesias, sumadas a las cocinas y los hornos volcados por el temblor, iniciaron incendios que se propagaron sin control durante casi 6 días completos, alimentados por los escombros de madera de miles de edificios colapsados. Para cuando las llamas finalmente se apagaron, buena parte de lo que había sido una de las capitales más ricas de Europa había quedado reducida a cenizas. Todavía hoy, en pleno centro de Lisboa, las ruinas sin techo del convento gótico do Carmo se dejaron así a propósito, sin reconstruir, como recordatorio permanente de esa semana. El terremoto se sintió mucho más allá de Portugal. Hubo daños serios en el sur de España, con más de 1.200 muertos solo en territorio español, y en el norte de Marruecos. El movimiento se sintió en Finlandia, en Irlanda y en el norte de África. El tsunami cruzó el océano Atlántico y llegó a golpear las costas del Caribe. Las estimaciones totales de víctimas en toda la región afectada van de 60.000 a 100.000 personas, según la fuente, sobre una población de Lisboa que rondaba entonces los 200.000 habitantes. Prácticamente una de cada 3 personas de la ciudad murió, resultó herida o quedó sin techo. La noticia completa del desastre tardó semanas en llegar en barco a las otras capitales europeas, un contraste enorme con los sistemas de alerta sísmica que hoy avisan en segundos. El rey José I de Portugal había salido de la ciudad esa mañana para asistir a misa en otro lugar, lo que probablemente le salvó la vida. Pero el miedo que le quedó fue tan fuerte que, según los relatos de la época, nunca más volvió a dormir dentro de un edificio de piedra. Pasó el resto de su reinado viviendo en un complejo de tiendas de campaña y estructuras de madera en la colina de Ajuda, en las afueras de Lisboa. El poder real, mientras tanto, había quedado casi por completo en manos de un solo hombre. Ese hombre era Sebastião José de Carvalho e Melo, el primer ministro que la historia conoce como el Marqués de Pombal. Cuando le preguntaron qué hacer frente a tanta destrucción, respondió con una frase que todavía se recuerda en Portugal: enterrar a los muertos y cuidar de los vivos. En los días siguientes organizó personalmente la extinción de incendios,
la distribución de alimentos, el control de precios para evitar que se aprovecharan de la crisis, y hasta la ejecución pública de saqueadores para frenar el caos. Recorrió el terreno devastado durante días casi sin descanso, tomando notas de primera mano antes de firmar cada nueva medida. Pero lo que distingue a Pombal de cualquier otro gestor de catástrofes de su época es lo que hizo después. Ordenó enviar un cuestionario escrito a todas las parroquias de Portugal, con preguntas puntuales: ¿cuánto duró el temblor? ¿Cuántas réplicas hubo? ¿Qué le pasó al nivel del agua en los pozos? ¿Se comportaron los animales de forma extraña antes del terremoto? Fue el primer intento sistemático de la historia de recolectar datos objetivos sobre un terremoto, más de un siglo antes de que la sismología existiera como ciencia formal. Esas respuestas todavía se conservan hoy en el Archivo Nacional de Portugal. El ingeniero jefe de la corte, Manuel da Maia, de 80 años, presentó 5 planes distintos de reconstrucción apenas un mes después del desastre. Pombal eligió el más radical: arrasar por completo lo que quedaba del centro histórico de Lisboa y levantar una ciudad nueva desde cero, con calles anchas trazadas en cuadrícula, para frenar el fuego y facilitar la evacuación, y menos iglesias, pero más grandes y mejor ubicadas. El corazón técnico del plan fue la gaiola pombalina, un armazón interno de madera en forma de cruces que absorbía el movimiento sísmico en lugar de intentar resistirlo sin ceder. Según se cuenta, aunque los historiadores no logran confirmarlo del todo, probaron el sistema haciendo marchar tropas alrededor de estructuras a escala real para simular un temblor. Si el armazón sobrevivía, se aprobaba el diseño. Fue, según varios historiadores de la ingeniería, la primera normativa de construcción antisísmica de Europa, siglos antes de que estas técnicas se volvieran estándar en zonas sísmicas de todo el mundo. Antes de 1755, casi toda Europa entendía los terremotos como un castigo religioso. Después de Lisboa, ese consenso se rompió. El escritor francés Voltaire usó el desastre para cuestionar la idea de que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, primero en un poema y después en su novela Cándido. El filósofo alemán Immanuel Kant, todavía joven y sin la fama que tendría después, escribió 3 ensayos analizando las posibles causas físicas y geológicas del temblor, en vez de buscar una explicación religiosa. Rousseau, por su parte, discutió si el número de muertos tenía más que ver con vivir amontonados en ciudades densas que con cualquier castigo divino. De un terremoto que mató a decenas de miles de personas en minutos nació, sin buscarlo, la primera ciencia capaz de estudiar por qué tiembla la Tierra, el mismo campo que hoy nos avisa con segundos de anticipación antes de que llegue la siguiente sacudida.